Riesgos asociados a contaminantes químicos sólidos. El riesgo fundamental que tienen los contaminantes químicos en general y los sólidos en particular es que sean capaces de penetrar y ser absorbidos por el organismo del trabajador, porque estas sustancias en esas condiciones son capaces de provocar alteraciones y daños en la salud del individuo. Este tipo de sustancias las vamos a encontrar normalmente en forma de partículas que están dispersas en el ambiente y que por tanto son susceptibles de ser inhaladas por el trabajador. Es importante destacar que el tamaño de las partículas juega un importante papel en relación con su riesgo. Las más peligrosas son las partículas de menor tamaño, concretamente las que forman la fracción inhalable, que suelen ser las partículas que tienen un tamaño inferior a 5 micras. Elementos que definen el riesgo higiénico asociado a estos contaminantes. Destacaría que nos vamos a encontrar fundamentalmente con irritantes, que son sustancias capaces de provocar inflamaciones en las zonas del cuerpo con las que entran en contacto, como por ejemplo puede ser las fibras de lana de vidrio. Neumoconióticos, que son sustancias capaces de penetrar y depositarse en los pulmones y allí inducen neumopatías, que son enfermedades pulmonares, algunas de las cuales pueden ser fibróticas, lo cual provoca daños irreversibles en los pulmones, en muchos casos muy invalidantes, como por ejemplo ocurre en el caso de la sílice libre cristalina, que provoca silicosis. Luego tenemos cancerígenos, que son sustancias capaces de provocar cáncer, como el amianto. Tenemos mutágenos, que son sustancias que actúan sobre los genes y lo que provocan son alteraciones hereditarias. Y sobre todo también tenemos sensibilizantes, que son sustancias que producen una reacción exacerbada antígeno-anticuerpo, como por ejemplo el polvo de harina, que se asocia con lo que se llama el asma del panadero. ¿Qué es el valor límite ambiental? El valor límite lo asociamos a las concentraciones máximas ambientales de ese contaminante a las cuales la mayor parte de los trabajadores se cree que pueden estar expuestos diariamente y durante toda su vida laboral sin que sufran unas alteraciones de su salud importantes. El hecho de estar solo por debajo del valor límite lo único que indica es que la probabilidad de que se desarrolle el efecto es menor, pero no que no exista riesgo. Por tanto, es importante remarcar que las medidas preventivas que se adopten en relación con estos contaminantes químicos no pueden quedarse únicamente en conseguir que las concentraciones ambientales de los contaminantes estén por debajo del valor límite, sino que tenemos que intentar que estén en los valores más bajos posibles. ¿Cómo debo actuar ante un accidente? Una vez ocurrido el accidente, para poder restablecer la normalidad, primero tendremos evidentemente que realizar todas las acciones necesarias para solucionar el problema y segundo tendremos que tener en cuenta que a las zonas de riesgo o a las zonas expuestas solamente podrán tener autorización de entrar personas que estén debidamente protegidas y solamente ellas podrán ser las que realicen los trabajos necesarios como reparaciones o las intervenciones que tengan que hacer para solucionar el problema. ¿Cuáles son las medidas específicas para prevenir el riesgo? Bueno, la primera y más importante es evitar en la medida posible utilizar el contaminante en cuestión, de modo que siempre que sea posible habrá que sustituirlo por otra sustancia o incluso otro proceso que sea menos peligroso o incluso en el que no haya riesgos. Si esto no es posible, lo que habrá que hacer será evidentemente adoptar todas las medidas necesarias para reducir al mínimo el riesgo. Entre esas medidas deben de contemplarse por el siguiente orden de prioridad. La primera, el aislamiento. O sea, en la medida de lo posible tenemos que intentar que ese contaminante no escape o no pase al ambiente. Eso lo podemos conseguir trabajando en procesos cerrados, con cabinas, etc. Segundo, la ventilación, es decir, a lo mejor es necesario utilizar extracción localizada y las medidas de tipo organizativo, como pueden ser la supervisión, un adecuado mantenimiento de instalaciones que evite fugas, una limpieza adecuada, reducir los tiempos de trabajo para reducir el tiempo de exposición, etc. Y luego, en último lugar, la utilización de protección individual, pero siempre condicionada a que primero hayamos adoptado medidas de tipo organizativo o medidas de tipo colectivo y solo cuando estas medidas no han conseguido reducir adecuadamente el riesgo o mientras las estamos implantando, utilizaremos la protección individual. Desde la aparición de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y fundamentalmente en esta última década ha experimentado un importante auge tanto a nivel nacional como a nivel de la Comunidad Valenciana.
En este periodo, la prevención de riesgos laborales ha pasado de ser un aspecto poco conocido y centrado específicamente a los especialistas en estos temas, a pasar a ser un aspecto fundamental dentro de lo que constituyen las relaciones laborales. La prevención de riesgos laborales está pasando a ser un aspecto prioritario no solamente en el mundo laboral, sino en toda la sociedad general, como lo pueden ser la seguridad vial o la protección del medio ambiente. Y con ello se está dando cumplimiento a las estrategias existentes, tanto la Estrategia Nacional de Seguridad y Salud como a las estrategias tanto de Seguridad y Salud de la Comunidad Valenciana como del propio INVASAT, Instituto Valenciano de Seguridad y Salud del Trabajo, en el cual se establece la necesidad de desarrollar e impulsar una verdadera cultura de la prevención de riesgos laborales en toda la sociedad y debiendo constituir uno de los objetivos fundamentales de todas las políticas públicas que se desarrollen en las administraciones laborales. En estos momentos no influye, puesto que estamos hablando de incidencia, es decir, número de accidentes en función de los trabajadores ocupados y con las contingencias profesionales cubiertas. Por lo tanto, estamos hablando de valores de porcentaje, no de valores absolutos. En los momentos de crisis sí que es cierto que cabe una tentación de bajar los niveles de prevención de riesgos laborales o, dentro de los ahorros que tienen que hacer las empresas, tienen que reducir algunos aspectos relacionados con la prevención de riesgos laborales. Y yo, desde mi punto de vista, esto es un importante error. Y porque en realidad en los momentos de crisis es cuando todos debemos de agudizar el ingenio y sacar estrategias y actuaciones que nos permitan hacer lo mismo, sino más, con menores medios, tanto económicos como humanos. Creo que en estos momentos es importante, puesto que en realidad los costes de la no prevención en momentos de crisis pueden suponer ser mucho más gravosos para las empresas que en los momentos de bonanza económica, puesto que los costes de la no prevención en una empresa pueden sacarla del mercado laboral y pueden reducir terriblemente su competitividad, que puede hacer cuestionar su propia subsistencia en el mundo laboral.